estaba en él. Así que nació tan limpio, David. Y tan bueno que era lo más. Y se reía. Él hacía cuartillitos aquí. Se quedaba dormido. Y nunca me lloró recio. Nunca lloró recio. Nomás cuando lo dejaba así acostar mucho. Entonces que no podía huirse mucho, porque él se huía mucho tampoco. Pero estaba largo también. Estaba largo. Él sí estaba largo. Dije, este sí va a estar más alto. Le dije, mira cómo tiene las piernas, todas las anquitas de este lado. Y las patitas altas. Entonces le dije, mira, este sí va a ser igual que el chato. Largo. Y ya llevarte. Entonces después de eso, dice, pero mira qué bonita criatura. Y muy blanco, le dije, blanco, así. Le dije, yo sí, mira aquí blanco. Dije, no más se pone el hijo de ese que está prietito. Le digo, pues sí, George nació un platito, no puede ser. Tiene que haber un prieto. And then I remember you telling me that David did talk when he was younger. What happened that made him stop talking? Huh? When David was a little boy, I remember you said that he used to talk a lot, and then something happened and he didn't talk. And he didn't start talking again till he was like 4 or 5? Oh, cuando se murió, no cuando se murió, cuando se quemó. How did he burn? Por la señora que me estaba cuidando. Severita, ¿verdad? Severita. Tenía una tina de agua donde pasó David. Por la orilla de la tina del agua estaba hirviendo, lo sacó el agua hirviendo. Y luego después donde lo pasó David se le pegó el chamán. Y les tiraba a él así cada vez. Y gritaba David tan recio, fue la primera vez que lo oí yo gritando. ¡Ay! Gritaba, ¡ay! Gritaba. Y luego después la fui ayer, ¡ay! Dios santo, le arranqué la camiseta por aquí, se la quité y se le cayó el cuerito. Y después de eso ya no pudo hablar, ya hablaba. Fue cuando nació John, cuando pasó eso. So, and when did you go back to Michigan after David was born? Cuando tenía un mes, David, todavía no tenía un mes. Y luego aquí en Wichita, Kansas, nos bajamos del tren y luego tuvimos como unos 2 o 3 cuadras y agarramos el tren que iba para allá. Oh, so you took the train back to Michigan. And what happened on that trip? Was it here in Kansas City otra vez? Ya, pero eso estaba todavía más grande. Ajá. ¿Y estaba lloviznando? Pero, ¿cómo batalló tu tata contigo? Oh, this time you had Dad with you. Entonces, tata se fregó contigo. ¿Y cómo? Dice, oye, ayúdame con esta criatura, me mata. Cuando llegue allá me va a matar. Y te daban las manos. ¿No lo querías? No. Que no querías irte con él. Porque te daban los manos. Probably only because I grabbed him in his face. So, what was the weather like in Kansas City when you passed this way again? Estaba llueve. Lloviendo, estaba sin feo. And how deep was the water? Me llevaba a las rodillas. Te llevaba a tu papá aquí y al otro al lado y le iba así por eso. Le daba el agua aquí. Así es. Y luego cuando ya nos subimos, tuve que cambiar a Chile.
Decía yo de Jesse. Yo tengo mucho frío, decía. Y ya después le quité toda la ropa y ya después ya se quedó dormido. Porque la noche. Cuando pasamos por aquí por Kansas City, y luego nos pasamos a Missouri, al tren de Missouri. Y este fue nuestro grupo. Dice, ya nunca en la vida voy a subir a este tren desgraciado. Ya me tiene harto este tren, ya no aguanto esta muchacha tan bárbara. It's a wonder he didn't leave me in Kansas City. Really? So, where did you guys move to when you went back again? One day. In Lansing? En la país otra vez, pero porque tu papá vendió esa casa y luego compró la otra. And he was Whip? Yeah. ¿Y qué le dijeron en Motor Whip when he first went to Texas? When he did in the army at that time? Yeah. And they were telling him about he was workers where they make. Él estaba ahí con el Motor Wheel porque hacían toda clase de castillo, y luego hacían las ruedas de los tanques y las ruedas de los ships y las ruedas de los que sabes que otros tenían también. Todas esas ruedas hacían ellos, así que con eso le dijeron que no podía él, porque si le iban a dar, lo iban a desocupar. Oh, no, never. Mejor me quedo. Se quedó. Y yo me quedé en San Antonio. So after David got burned, what happened? No, después de eso compró otra casa, su papá, Okay. que se la vendieron muy barata. Se las vendió el dueño. Y así que se la dieron muy barata, esa casa. Pero tu papá quería cambiarse sin chavos, porque allá tenía él el trabajo de ayudar a los migrantes, migrants que venían a los labores. Y tu papá se quiso cambiar para allá mejor. Entonces después de eso ya se fue para allá, nos fuimos para allá, vendió la casa esa y compró la otra ya. Unos 4,000 pesos la costó la casa. No, 3,000 pesos le costó. Cash. 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 So Dad was always helping the migrant workers that came up from Texas and Todo el tiempo les ayudaba. Él, y luego después se lo agarró el gobernador para que fuera ayudante de él, para que le diera todas las notas que hacía él, porque él tenía un libro donde tenía todas las notas, a quién llevaba para acá, a quién llevaba para allá y a quién llevaba para acá. Y los acomodaba en los ranchos, porque él ya los conocía. Entonces dice, tú trabajaste en el Betabel, dice, así que tú sabes dónde los ranchos se pueden meter. Y él los hizo, y así lo hacía. Y después ya se hizo más grande por acá, porque ya después no nomás iba, no los llevaba nomás a los ranchos, sino que iban por todo el estado. Fueron hasta Chicago. and still working at Motor Wheel también, ¿verdad? Ya. Pero entonces ya no trabajaba acá, nomás que trabajaba las 8 horas. Pero después de eso trabajaba hasta la medianoche, a ver que no venían toda la noche, porque iba hasta Chicago. Porque ellos iban a poner gente de diferentes, venían gente de Chicago, que venían ahí a los trabajos y no hallaban trabajo, que se venían para acá.
Y luego después ella los llevó a la Cherry, los llevó a las peras, los llevó al durazno, a todo eso. Y luego a nosotros también, después que ella cuando nació John, So, cuando nació John, when you got pregnant with John, were you still living in Lansing, or had you already moved to St. John's? no, todavía vivía en silencio. So you were glad to get the house. What did you feel like when you saw the house in St. John's? Oh, qué va, nos gustó tanto, porque estaba muy grande. How many Estaban muy bedrooms? chiquitos, los cuartitos eran muy chiquitos, todos los cuartitos que tenían, y allá no, ya estaba grande, tenía comedor. Describe to me the house in St. John's. Tenía un cuarto de enfrente que era la sala, estaba muy grande. Had a beautiful porch too. Y luego el otro, el comedor estaba enseguida. Y luego para allá tenía, para el frente de allá, era un cuarto de recámara. Para acá era otro cuarto de recámara. Arriba tenía 2 recámaras. Es que tenía muchos recámaras. 4. Los muchachos vivían arriba y nosotros acá abajo y ustedes acá. So, when you got pregnant with John, it was in St. John's. No, ya estaba. Ya estaba aquí in Lansing, and then you moved to St. John's. What was your pregnancy with John like? Oh, John ya fue cuando me agarró otra vez ayer. Me agarró muy fuerte la ayer entonces. Charles sí me dio mucho trabajo. Tenía que darme chat para dormirme. Chat para dormirme, para que se me quitara el dolor. Porque era mucho el dolor que tenía porque creían que él iba a tener. You thought you might lose him? Y mejor me daba el doctor, después me daba pastillas para dormir. Me daba un shot para que se me quitara el dolor y luego otro dolor para dormir. Me dejaba. A veces cada 2 o 3 días conmigo. Así que me trataba el Severito estaba allá con los carrizales. Y después él se la trajo para que me cuidara. So Dad you- was speaking to her again, huh? Dad got back. Quería tanto, así, Oh, Severita. What did Dad think of Severita though, after David. after David? David, Cuando se quemó David? oh, después no la quería. Y después, ¿qué mujer esta? Dice, ¿cómo le ponen dando a las criaturas? Yo tantas malicias. No, le dije, ella no tuvo la culpa, ni el niño tampoco el niño como se hacía así, que por eso le cayó el agua. Pero ella no tuvo la culpa, ella la puso ahí para que se le quitara lo caliente, porque se ponía muy caliente el agua cuando no sacaban mucha agua, que estaban todos en la escuela, así que estaba muy caliente el agua. So when you were John. pregnant with John, you had to go to the hospital before he was born, right? Do you remember? Tell us how you remember that night. Dad had gone out. Cuando estaba Nicolás, cuando estaba de Nicolás, fue cuando estaba tu papá andaba peleando. Con unos hombres que hacían mucho borlotes. I thought it was with John. Oh, we'll talk Oh, okay, about we'll get to John. that later. When John was born, what was labor like with him? No tuve casi que dolor. Nomás que tenía mucho dolor acá. Tenía el dolor acá. Pero no lo tenía en el estómago. More de la hiel, remember? And where was John born? Ahí en la casa, He was born at the house in Yeah. St. John's? ahí en St. John, porque tu papá fue a buscar al doctor y no estaba en el hospital. Entonces agarró un taxi y se fue para allá a traer al doctor. El doctor ya se había venido al hospital. Y ahí anda el pobre de tu papá anda.
Y luego se vino otra vez para la casa, su papá ya había nacido. So who helped you birth John? No fue. Just you by yourself? Estaba una señora que se habían venido aquí, ahí arriba, porque Tata todo el tiempo traía gentes que no tenían lugar donde dormir, se los traía a la casa. Y esa vez se trajeron a una señora con familia, y el esposo, y un sobrino, y todos dormían allá, arriba. And where did the boys Estaba muy sleep? grande, y le puse una cortina a ella así en medio, y allá dormían los muchachos de ella, acá enfrente, al lado de, que eran los maridos, acá era donde vivían ellos, y el hermano, el sobrino de ella. And the boys Los slept in the other hijos room? y las hijas dormían acá con ellos, y los hombres dormían allá. Y le puse una cortina así, una grande, como eso, y le puse una cortina, una sábana, le puso ahí, ella, y hizo una cortina ahí, y una sábana la puso ahí, y ahí le puso los muchachos, y ahí era para acá los muchachos. And where did Jesse and George sleep? La puse allá donde ustedes estaban, y ustedes las traje para acá conmigo. So you guys were all downstairs and the people had the upstairs. Ajá. Y luego después de eso, Severita se vino y se acostaba también allá con los muchachos. So John was born at home and you had the help of one of the ladies that Dad brought. Ajá. Y luego después de cuando ya le dije, no, le dije, ya no puedo, trajo el taxi, Tata. Mandó a traer un taxi. Y luego cuando ya iba para allá, ya sentía chance que ya venía papá. Ay, le dije, no puedo tener en el camino, yo no lo puedo tirar en el suelo. Entonces me revolví y nomás donde me senté se salió. Oh, wow. Ya después de eso me sentía, yo así, no, sola me sentí mejor. Ya salió ya. So what happened? Salió solo. And then who helped you cut the cord? La señora de arriba. How was Dad? Tu papá no estaba allí, estaba allá todavía con el taxi, y hablando del doctor, y el doctor se iba para allá y ya venía y se iba. Y luego nos dijo, bueno, pues ya lo tuvo, dijo, pues ya está bueno, la mañana voy a ver. Bueno, dice, está bueno. Entonces después de eso, la señora vino a ver a Jan cuando ya había nacido. Dice que tenía la cola alrededor del cabello. Pescuezo. Ya no más así. Después de eso, ella le quitó el cord y se lo cortó. So he was lucky that she was even there. Ya. So what did he look like as a baby? La señora esa lo sacó a Jan para afuera, ¿no? De mis piernas. Y luego después de ese Jan estaba muy cortito también. ¿Muy qué? Cortito. Ajá. También fue chore. Ajá. Y So what did he look like when he was first born? estaba ahogado. Oh, so he was like purple? Oh. Wow. And then after he got his color? Ya después ella lo bañó, la señora lo bañó. Dice, mire, él no estaba tan prieto, era que estaba ahogado el muchachito. Mire qué bonito color tiene ahora. Ya tenía el color de él. Y luego ya después ella lo cambió y lo puso los vestidos. Tenía puras cosas de mujeres. Yo creía que iba a ser mujer, porque de verdad había sido hombre. So, Y le puso So, una what did- caja. But what did he look like facially when you looked at him for the first time? ¿A quién? John. Muy risueño. Muy, Risueño, pues se reía con cualquier cosita que le hacía caminar. Porque yo todo el tiempo le buscaba que él Ajá. tenía cosas aquí. Y todo el tiempo le hacía así. Y luego nomás le hacía así. Se reía. Y luego era muy risueño. so was he a cute little boy or was he ugly like me? No.
Lo más chulo era la que no lloraba casi nunca. Ah, pero después cuando comenzaste a llorar. Eras una gritona de carajo. And was John light or was he dark or qué? Ya, estaba más prietito, no estaba más blanco, pero no estaba muy prieto tampoco. What was he like as a little boy? What was he like? What did he do? Tenía el pelo liso él. They curly hair. No tenía pelo corto. Pero was he more like Jesse or more like George? I know David was a quiet one. Y John? No, ya no era muy gritón, lloraba mucho. And who was the baby that got dragged in the backyard? ¿Eh? Do you remember when you were outside hanging clothes? And somebody brought you one of the babies? Jesse, George. No más? I thought there was one that was dragged out to the backyard when we lived at St. John's. No, todos los Maple Records. Oh, okay. So what was John like as a little boy? Fue un carajo. Para los 2 meses ya estaba sentado, comiendo. Yo que apenas tenía 2 meses y medio, ya estaba sentado comiendo. How old was he when he started talking? Y luego después, para cuando tenía los 6 meses, yo estaba hablando. So you had 2 fast talkers, George and John. George and John. They're still talking today. Margarita y Jesse no. Ya estaban grandes los dos y no hablaban casi nada. Yo creo que porque yo lloraba mucho. Well, you were living with your mother-in-law. That was one good reason. All right. So now, Now comes Dolores. You were, where were you living when she was born? St. John. St. John. St. John's? And where was she born at? Pero en la casa o en the hospital? En el hospital. So she was your first child born in a hospital? What was your pregnancy like with her? Very good. También me dolía también la hiel, pero no tanto. No me dolía tanto la hiel. También pasó muy fácil toda la... Como que la estuve esperando a ella, no me dio mucho dolor ni nada. Nunca me dieron dolor. And how long were you in labor with her? Luego, también. También. So up to her so far, you had real easy labor. Nomás Margarita, Mary y ellos fueron los Yeah, those were difficult pregnancies. Pero with Dolores, how was it? You know, what time did your labor start? Me llevó como a las 8, a las 9, yo creo, a las 7, a las 9. Y no lo tuve. Y luego me llevó otra vez a las 3 de la mañana. Oh, so he took you to the hospital once and you weren't ready? No. Luego me llevó a las 3 de la mañana. Y luego después de eso, Can you hold on just a second? I gotta pause this. I gotta push stop. me nació el dolor. What time did your labor start with Dolores again? A las 3 de la mañana. You went back to the hospital at 3 o'clock in the morning. Ya. Y a las 4 estuve allí con los dolores pero no me daban muy fuerte. Sí me daban bastantes y él estaba ahí conmigo, la única vez que estuvo conmigo ahí. Y luego de repente me dio un dolor tan fuerte que se me reventó en sangre. En sangre. Toda la pared donde venía ya. Ella me reventó el agua y la sangre. Cuando venía naciendo, me le dijeron, no, dice, le falta mucho todavía.
Y nada, ya era la hora. Y luego después se fue a hablarlo él, ándale, ya te desgraciaste. Mira nomás, ¿qué hiciste? Dije, yo no hice nada, ella lo hizo. Y dice, ¿cómo sabes que es ella? Le dije, I don't know, yo no sé cómo, pero yo dije ya eso. Y luego entonces yo sentí que, y se dio así nomás, ay, operación. Y que me vienen los enfermeros y le dijeron que me habían sacado la sangre, que me habían sacado esta caraja, que me reventó la sangre. What fue eso? It was water and blood mixed together and you busted Y it. a toda la pared la llenó de sangre. Cuando venían haciendo ahí. She was in a hurry. Ajá. Así que pues nació, que cuando ya llegamos allá ya había nacido. Porque tenía que cruzar así, luego nos cruzaron los cuartos así, no, para que llegaran allá en tan de libre luz. Y luego le dije al otro, ya le dije, le dije, usted estaba bien exacto en la hora que iban a hacer la criatura. Porque dijo que no iba a salir hasta las 3 o las 4 de la mañana. Le dije, mira, you say it right. Le dije al otro. But I didn't know that she was going to be bursted in blood. I never had another one like that. Yeah, because she wasn't ready to come. She had to turn around yet. And she come like a boy. What's that? Come on, come So, what did he mean, come like a boy? Venía como un hombre. No venía boca abajo, venía boca arriba. Oh, so she was with her head facing downward instead of facing upward. La cabeza para arriba, la cara para arriba. Uh-huh. Dice que los hombres nacen con la cabeza para arriba y las mujeres con la cabeza para abajo. That's why. She was in a hurry to get out. Go out. Así que así nació ella. Pero el susto que otro plata puerca que me dio una risa a mí. Estaba yo risa porque... ¿Qué pasó? Dice, así tienes todo el tiempo. No, es que yo nunca había tenido vacilas. Y luego Nicolás también, bueno. When she was born and after the nurses cleaned her up and gave her to you, what did she look like? So pretty. She was such a cute little bitty thing. No estaba muy grande. No estaba muy gorda tampoco. Pero estaba muy llenita. Estaba chiquita. Estaba tenía los cabellitos muy... poquitos cabellos que tenía. Pero tenía cabello y aquí así le contaba yo los cabellos así. Después se le cayeron todos estos de aquí que tenían más tantitos nomás de aquí. Luego le quedó nomás esto de aquí. Yo después se lo apuntaba así. Y luego le apuntaba aquí, le prendía con un babipín aquí, el moñito. Y así lo retraté en un retrato. Y luego me dijo Margarita un día, mamá, ¿cómo le prendió a la niña en ese retrato? ¿Cómo le prendió a la niña el moño? ¿Con un alfiler? Straight pin. Dijo, no, dije con un baby pin. Oh, dice, I didn't know. I thought you put it with a straight pin. Qué loca Margarita. Pero estaba muy curiosa la Margarita, preguntaba una pregunta muy desabrida. Y luego después de eso ya tenía como unos 5 meses tenía cuando la retraté en este retrato. Y estaba muy bonita.
bien, está muy bonita que estaba. Quizá que se quedaría con su retrato. Todos los días tu papá. Le mandó a Elvira, le mandó a Ledilia, le mandó a su mamá y le mandó a quién sabe quién otro. A Félix también, que estaba una muchachita muy bonita, porque vivía riéndose todo el tiempo. So what was Dolores like as a child? It was her that he sent the pictures of? Ya. Y con eso así nació el dolor. Y ya anduvo pronto también. Ya para el año ya andaba andando. Ya cuando tenía años ya andaba corriendo para allá y para acá. Ahí en la no, 707. El otro día ya acaban de creo. No sé. So did, up to now, all your kids walked early, ¿verdad? Ya. Todos acaban del año. Dolores. Pero George solo está joven. And what was Dolores like growing up? She was always in the school. Oh, A's and B's in the school. Todo. Y nunca faltó a la escuela, hasta la school. Andaba mala, descartarro y la torre, ya no se iba a la escuela. No, váyanse a la escuela, hombre, estás mala. No, I have to do this, I have to do that, I have to do this. Y todo el tiempo se iba a la escuela. Nunca faltó a la escuela. Y por eso sacó straight A's. Straight A's, él y ella y David, puras 6. Ella y David eran los que tenían una. And what about John? What was John like in school? John was there. John fue un carajo para la escuela también. Todo el tiempo hacía todo su trabajo primero que nadie en la escuela. Todo el tiempo acababa primero de todo lo que le daba. Si era una cosa de la escuela que eran las cosas que hacen de la escuela, ¿cómo dicen? Los assignments que hacen de los hacer de los geography. The homework and stuff? The projects? Todo el tiempo, él nunca traía homework. Ya. Todo lo hacía allá en la escuela. Les daban una cosa y luego no, todo lo hacía él en mucho tiempo. Acababa ya se acabó. And David, what was he like in school? David era más despacio, pero él hacía todo perfecto. David hacía todo perfecto, como Dolores. Dolores yo nunca la vi que estuviera haciendo homework. Si traía homework lo hacía en un ratito y ya se quedaba jugando. Porque yo nunca les dejaba que se fueran a jugar hasta que no acababan de hacer homework. Tú eras la caraja que no querías hacer homework. We weren't going to talk about me though. I know me. And Jesse, how was Jesse? Jesse fue más despacio también. Y Margarita? Y Margarita, ella estudiaba. Y ella estudiaba mucho, Margarita, para poder alcanzar lo que ella quería. Margarita se proponía hacerlo. Y eso no le importaba. Si lo hacía bien o no lo hacía bien, él así lo entregaba. Y luego le dije yo que tenía esa cosa Jessie. Le dije porque quería dejar la escuela él, el high school, cuando nos fuimos otra vez a Lenzi, que venimos de acá de San Antonio, y no quería ir ya a la escuela. Él quería salirse a trabajar. Entonces le dije, no hijo, ¿qué hace falta? Porque ya ahora la gente ya no quiere
Mira, que vayas si no tienes un papel de la escuela que acabaste la escuela. Así leo yo los papeles que así son. Que si no tienes trabajo, cosas de la escuela, you show something from school that you got your diploma. You don't have no job. Así que no necesitas estudiar. Entonces yo dijo, vamos a ponerlos en la escuela católica. Y los pusimos en la escuela católica. Entonces después de eso, fui a hablé yo con la monjita y me tocó hablar con la principal. Y era la principal era la que iba a enseñarle a él. Entonces le dije yo, I wish you could understand my son. He want to leave the school. He don't want school anymore. I told him that he needs schooling. And he said, don't worry about it, that I have so many of those coming in here. Some of those children don't want school because they get so impatient because they want to hurry to everything from school. And you have to get to learn by studying the things, the books and everything, so you can learn how to make it. Entonces digo, y ahí estaba Jessie, ahí conmigo, lo fui a registrar. Entonces le dije, I want to register church en George, en Margarita, en los tres grandes que quería que fueran a la escuela ahí. Entonces dijo, how about the other ones? Le dije, los solo más que put the other ones en el junior. Hay otra escuela, le dije, ahí cerquita de mi casa. Entonces dice, no, put them all in here. And we charge you for less when you have more. And all that is está bueno. And George, what was George like in school? George, he was good. He was very good in school. George nunca tenía él tampoco nunca tenía trabajo en la escuela after school, ¿no? Todo el tiempo estaba en los islas, todo el tiempo. So I was your only problem child, huh? How bad was I? Hablaba mucho, nomás. Te pones a platicar con esa porque así es sucio. Se va para allá y se va a platicar con aquel muchachito, va para acá y se va a platicar con otro muchachito. Y dice la maestra que no estudia. You didn't want to study, you want to make friends. Yes. Better. Much better. Así que no podías aprender hasta cuando ya fuiste casi en el último año. Que fuiste porque querías pasar, querías hacerla. No querías quedarte en el grade, que no querías ir otra vez a la escuela, ya querías salirte también. But I wanted to graduate. Pero después de eso, te dije, si tú no te pones a estudiar lo que hacen, lo que te dice la maestra, no vas a aprender nada. Entonces después de eso agarraste en estar estudiando. Como traías el libro que ibas a hacer, lo estudiabas y luego lo escribías y luego les enseñabas que si estaba bien. Decía, si está bien, ahora sí está bien, le decía la maestra. Ahora sí está bien, ahora estás haciendo todo muy bien. Porque estudiabas, pero más antes no estudiabas. No te pasaba que que el otro. Hasta cuando ya ibas a acabar la escuela, entonces era cuando te apurabas a aprender. Make sure I bet. No. So, Nick was born where? St. John's. In St. John's too, okay? How was his pregnancy? Very good for me. Very easy pregnancy? Yeah. And the night he was born, what happened? También. Was that the night that Dad got hurt? Okay, that's the one. Pero no fue cuando It was nació. before he was born that happened? No. How did Dad get hurt?
Un hombre le metió una navaja ¿Pero por qué? porque no le tenía coraje Where did it happen? en la cantina, afuera de la cantina. ¿Y qué, did you ever find out what happened? ¿Y qué pasó? Pues no sabía ir para estar allá al rancho. Also, it was with his migrant work that he went? Okay. En el que bueno, los quitó, que se quitaron de pelearse, para que se peleaban juntos. Ahí tenían que estar juntos, para que se peleaban. Unos vivían aquí, otros vivían acá y otros vivían acá. Así que los de este lado se iban acá y los otros los del medio no se juntaban con nadie. Así que estos de acá y estos de acá se juntaban y se peleaban. Y había acá vivían los dueños de la troca. Y luego no querían llevar los otros a la comida. Y luego así no les dijo, bueno, pues si no quieren que llevar los tuyos los llevo la comida. Y los traigo. Tenía la troca acá. Y pues los llevaba a la comida y los llevaba a casa. Pero yo no vengo hasta las 5 de la tarde. Pero están listos para las 5, yo los llevo a la comida y yo los traigo para acá. Pues así que así lo hizo tanto. Porque no los quiso llevar el viejo, que era el dueño de la troca, no los quiso llevar, porque se peleaban. Así que le dijo el viejo pues cuando entró así, le iba entrando y dice, pues yo no tengo que pedirle a nadie ni una cosa ni otra, porque yo no tengo que pedirle a ni un tal por cual que me lleve la comida. Y así que ella estaba medio también, ¿eh? Entonces ¿Tomado? lo agarró putata del pescuezo, dice que lo agarró el pescuezo y le hizo así. Entonces le dijo, ¿por qué está hablando de mí? ¿Qué le hice yo? Dice, porque usted es muy metiche. Se mete en lo que no le importa. Seguro que me importa, porque yo los llevo guiando a todos. Para que estén bien. Entonces le dijo, ¿por qué? Porque usted se cree mucho. Se cree que usted puede hacer todo. Dijo, yo no me creo nada. Dice, yo nomás voy a ayudarle. A que vivan como gentes, le dijo él. Como gentes que se deben de ver bien. Entonces el vino pues le dio a aguantar y lo tumbó en el suelo. Entonces con eso, los otros se le metió y le metió una navaja. De buena suerte que fue una navaja. De esa larga. Se la metió aquí. Y luego que se va viendo los sangres que le cogió. So what happened after that? So, and then what happened? Luego vinieron a la casa mía. Los hombres que Where did they take Dad? los había llevado a la comida y los había traído. The other guys, yeah. Ajá. Vinieron y me dijeron, válgame Dios santo de mi vida. Me sentía yo que no hallaba qué hacer. Ya estaba yo tiemble de miedo. Sí, porque él estaba en el hospital. Digo, ¿sabe qué? Dice, su esposo está en el hospital. Dice, porque un desgraciado le metió una succión en el estómago. Pero ¿cómo si? Dice, le bañó todas las piernas de sangre. Y me quedó aquí en la camisa, la dorsal, toda la larga. But did they take him to the hospital first? Y no se lo llevaron a la casa. Oh, okay. They fixed him up at the hospital and then they took him over to the jail. Why did they take him to jail? Yo creía que le iban a dejar en el hospital, pero no. How come they took him to jail? Pero dicen que no fue muy hondo la portada. La portada estaba bien. Ya. So why did they take him to jail? Fui a ver yo al hospital, a ver si estaba ahí en el hospital y ya estaba muy gorda yo de mi corazón. No estaba muy gorda, pero me sentía muy mala yo. Entonces me fui al hospital y me pregunté y me dijeron, no, dice, no, it wasn't too bad.
It was a little knife. So why did they take him to jail? ¿Sí? Why did they take him to the jail? Para que no se pelearan más. Porque Basilio traía una pistola. Yeah, well, I know. I kept finding Dad that. had a gun? Dad had a gun at the house that I always found. Never looked for it. Always found it. And I go to Mom, Mom, go hide the gun again. I saw it. I remember when Dad used to talk about that. He said that he used to do all this stuff for the governor's office for the longest time. And then when that happened, when he got stabbed, when he went to jail, after that the governor's office didn't want to use him anymore or something. Y después de eso ya no quiso nada a él. Pues le entregó todo al And Dad was real disappointed. Pues le dijo que él no quería nada con ellos. How long did he stay in jail? No, no estuvo. Overnight. Cool down Hasta la here. mañana. Fue en la madrugada. After that the governor didn't want to use him anymore, right? Fue en la madrugada, fue como a las 3, 4 de la mañana. Pero pasó él. And you're saying that, why did he quit working for the governor's office at that time? No, esa hora no. Porque vino papá y lo sacó, dijo que para que lo había sacado papá, pero no, papá no lo sacó, porque lo dejaron salir. Okay. They just wanted him to cool down, and that's why they kept him overnight. That night, what happened with the kid, with us? Se quedaron solos ustedes. But did you call your mom and dad? Del hospital. Oh, you called your mom and dad from the hospital? And what did you say to them? Le dije que habían comprado unos y le dije que tenía que venir a ver a los muchachos. And they took us to Lansing. So you went home and spent the night alone then? You stayed at the hospital? No, me llevaron al hospital y me chequearon a ver cómo estaba yo, porque me brincaba mucho el estómago. Uh-huh. Pero yo de lo que estaba temblando, me brincaba mucho el estómago. Just hang on a minute. Y luego entonces después de eso, nomás me dieron una shot y se me compuso. Y otro día me dejaron salir, She stayed in the hospital. porque no era tiempo todavía. Oh, yeah, no. Okay, and about how far along were you at that time? Tenía yo creo como unos 7 meses yo. Apenas se me echaba de ver, pero me brincaba mucho el estómago. And Dad Pero stopped. yo creo que donde estaba yo temblando, donde que me dijeron que tanto miedo que me daba a mí que lo fueran a cortar o alguna cosa así. Porque todo el tiempo se venía y se metía a desbaratarlo, que no estuvieran peleando. Esos gentes todo el tiempo vivían peleando. Dad stopped Y on? luego el hombre el bueno gente, vino y me dijo, señora, dice, vine a avisarle que se fueron a su esposo al hospital, porque un talísimo le dio una cortada aquí en el estómago y le salió mucha sangre. And then at that point, Dad stopped working for the governor's office? At that point, no. No? When did he hasta stop? que se acabó ya se estaba ¿El acabando, Betabel? ya se estaba acabando el Betabel. Migrant? Estaba acabando el Betabel. Y luego les ayudó a que se fueran con otro hombre. Buscó otro hombre, su papá, para que se llevaran a aquellas gentes de ahí. Porque ya no les estuvieran diciendo nada. Porque le dijo al otro, dijo, carísimo, al otro no, ahí lo dejaron encerrado. Al otro que le costó, lo dejaron encerrado. Y el otro viejo también no. Se fue para que no saben para dónde, no sabían para dónde. Porque tenían miedo que se los llevaran a la casa. Oh, sí, sí. Ahí que bueno, se fueron unos para allá y otros para acá. Los otros se quedaron ahí, ya se había acabado el Betabel y todo. Ya estaba nomás bien crecido y todo, ya nomás ya les habían pagado para decir que andaban gastando dinero. So Dad made sure that the other people got a place to stay. Ajá. Se los llevó la gente, se llevaron a esa otra gente, se llevaron a la otra gente. Why did that work for the governor's office? Yeah. And then how long was it before Dad stopped working for the governor's office? The next season? The next when?
cuando se acabó el trabajo. And then what happened? Ya no trabaja tu papá con él. Why? Was it his choice, or did they not want him to work there anymore, or qué? No, él les dijo que él se entregó todo. So it was Dad's decision to stop working. He is the one who didn't want to work anymore. He said, I'm going to lose a very good name because you helped me a lot with those people. I don't know those people, and you know how to speak with them porque no hablaban mucho en inglés. Eran mexicanos que venían de México. And then when Nick was born, how was the labor with Nick? Very good. Very, very good. Yeah. ¿Y la Yel? También. Not very much, Ese fue, fuimos a las 5 de la mañana y para las 6 ya habían nacido. Oh. Yeah. So what did he look like? What did Nicky look like? También estaba muy largo. So he was born at St. John's Memorial? También? Your second child born in the hospital? Third. John, Dolores, and John. And Nick. I mean, John y Dolores and Nick. So, how did you get to the hospital? Me llevó tu papá. Dead. La droga. No. Y entonces sí tenía droga tu papá. Is that when he started loading sawdust from motor wheel? No, ya lo tenía. Ya lo tenía. So you got to the hospital. What was the delivery like with Nick? Está todo bien. Nomás que me daban muy fuerte los dolores. Y por eso me fui. What was Nick like as a little boy? You didn't have that part? Mary and Angel fueron las que me pidieron más hablar. Pero con Nick, when he was born, what was the delivery like? Was it easy delivery? And what did he look like when they handed him to you? Regular? Was he a pretty boy? Was he an ugly boy? Was he... No. What did he look like? Mucho muy risueño. ¿Qué es risueño? Y luego lo hice así. Oh. Por eso hacía yo. Was he a cutesy little boy, or was he ugly like me? No. Estaba muy bien criadito. Uh-huh. Nomás tuviera que transmitir porque yo no podía comer. Oh, I know that. I look like a black little prune. But with Nick, was he... You know, you took one look at him, and what did you think? No, estaba bien él. También con los dolores. Did he have any funny little things that he did?